Buenos días, este video corresponde al primer proyecto bimestral de electrodinámica en el cual se estudiará el índice de refracción complejo y en particular los métodos de medición para el mismo. Para el estudio y discusión de los métodos de medición del índice de refracción complejo nos basamos en los papers que se muestran en la pantalla. El índice de refracción es una propiedad óptica de un medio y puede ser un número real o complejo. Cuando es un número real, está relacionado con la velocidad de fase, como se ve en la pantalla. Y si es un número complejo, este constará de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. En este caso, la parte real corresponde a la velocidad de fase, igual que en el caso anterior, y la parte imaginaria corresponde al coeficiente de extinción, es decir, la onda se atenúa al pasar por el medio. En medios dispersivos, es decir, donde la permeabilidad y la permitividad dependen de la frecuencia, se encuentra que el índice de refracción también depende de la frecuencia. Como pueden ver en la imagen, se tiene un prisma que, al igual que un medio dispersivo, su índice de refracción depende de la frecuencia. En medios dispersivos, el campo electromagnético dependerá de la frecuencia, y esta dependencia viene debido a la imposibilidad de que la materia obtenga una respuesta inmediata frente a la interacción con campos electromagnéticos externos. El campo eléctrico y el campo magnético dependen del tiempo, y se puede demostrar por transformadas de Fourier y por el teorema de convolución que tiene un análogo pero con dependencia en la frecuencia. Por ejemplo, en este caso, la corriente, la conductividad y el campo eléctrico van a tener una dependencia en la frecuencia. Ahora, esto establece que hay una disipación por la corriente que pasa por el conductor, y esta respuesta puede ser representada con esta ecuación, en donde se tiene la fuerza del campo eléctrico que va a haber dentro del conductor y una fuerza disipativa, que es la que está relacionada con la disipación por efecto Joule. Esta ecuación de movimiento corresponde a un electrón dentro del conductor, y resolviendo esta ecuación se tiene este resultado, donde se puede observar que la velocidad depende de la frecuencia. Ahora, la corriente depende de la velocidad de esta forma, y a su vez también depende de la conductividad. Relacionando estas dos ecuaciones con la ecuación encontrada anteriormente, se puede concluir que la conductividad que depende de la frecuencia tiene esta forma, y de esta se puede definir la frecuencia de plasma. Ahora, las ecuaciones de Maxwell, dependientes en el tiempo, tienen su análogo en la dependencia en la frecuencia, de lo cual se puede concluir que la permitividad eléctrica tiene esta forma, en donde la parte imaginaria está relacionada con la conductividad que depende de la frecuencia. Reemplazando este resultado encontrado aquí en esta ecuación, se puede obtener estos dos resultados. Bien, entonces, ¿cómo se puede medir el índice de refracción complejo con el modelo de Drude? En el paper estudiado se encuentra que se tiene que trabajar con la permitividad eléctrica encontrado según el modelo de Drude, y esto solamente es válido para conductores. Además, se encontró que el modelo de Drude falla en el espectro visible y cerca del ultravioleta. Por lo tanto, se tiene que trabajar en el infrarrojo, para lo cual la permitividad, tanto la parte real como la parte imaginaria, tienen estas aproximaciones. Por otro lado, la permitividad eléctrica se relaciona con el índice de refracción complejo de acuerdo a esta ecuación. De manera experimental se puede calcular la permitividad eléctrica, tanto la parte real como la parte imaginaria, por lo que se podría despejar de estas ecuaciones para encontrar la masa óptica del material y el tiempo tau. Además de que ya encontrada la permitividad eléctrica, ya se puede encontrar el índice de refracción complejo. Ahora, ¿cómo se calcula esta permitividad eléctrica? Para ello se utiliza una pequeña película de material conductor, lo cual se puede obtener con el método de evaporación en vacío para películas delgadas, como se muestra en esta imagen. Una vez obtenido la película, se utiliza los coeficientes de reflexión y transmisión. El coeficiente de reflexión se relaciona con la intensidad, lo cual se puede medir, y este coeficiente se relaciona a su vez con beta, que se relaciona con K, y a su vez que K se relaciona con la permitividad eléctrica y con el índice de refracción, por lo que todo lo que se necesita calcular ya se puede medir. Este es un ejemplo de cómo se vería la permitividad eléctrica, tanto en la parte real como en la parte imaginaria, en un material conductor, en este caso para la plata. El segundo modelo que vamos a analizar es el modelo de Cauchy-Lorentz.
Dentro del modelo de Lorentz, nosotros vamos a ver que este está utilizado solamente para materiales dieléctricos. Así como el de Drude era para materiales conductores, este en cambio será para materiales dieléctricos. Algo interesante que tiene este modelo es que se trata de un modelo clásico, pero aún así abarca las respuestas lineares y no lineales que tiene este modelo, pero en la mecánica cuántica. En este caso, cuando está bajo campos electromagnéticos externos. Es por eso que este de aquí es uno de los trabajos más importantes y lo que se utiliza es una función dieléctrica compleja. ¿Cómo se obtiene este modelo de Lorentz? Es gracias a las aproximaciones adecuadas que se ponen para empezar este modelo. Lo primero es que nosotros estamos tratando con un modelo donde hay n átomos y que solamente existe un electrón por cada átomo. Estos electrones además están sujetos al núcleo que tiene una masa infinita. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros analicemos las cargas, solamente veremos un movimiento o una especie de movimiento en los electrones, más no en el núcleo, que es de carga positiva. Como tercero, nosotros vemos que hay una ligadura como una especie de resorte entre este electrón y el núcleo del átomo. Y esta tiene una frecuencia natural de omega sub 0. Y por último, Lorentz también agrega que debe existir una fuerza disipativa o una fuerza de arrastre que él la denomina con una constante gamma. Ahora, con todo esto visto, nosotros podemos plantear la ecuación del movimiento, que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la primera ecuación, que sería masa por la segunda derivada de r con respecto a t cuadrado, que esto de aquí lo único que nos presenta es la fuerza en general. El segundo término que nosotros tenemos es el término que depende de la fuerza de arrastre. El tercero es el ligado hacia el resorte, o sea, o esta especie de resorte que existe entre el núcleo y el electrón, sería una fuerza elástica. Y por último, nosotros vemos la fuerza eléctrica, es decir, la fuerza eléctrica que existe entre el núcleo y el electrón. Muy bien, entonces nosotros conocemos que este vector R, es decir, el vector de posición, está en términos de E y omega t, lo mismo que está el campo magnético, lo mismo que está el campo eléctrico. Por lo tanto, nosotros podemos ver que tenemos que el vector de posición, una de las soluciones que podemos darle es justamente la presentada ahí. Luego, Lorentz lo que hace es definir una polarización, y la polarización la define como el momento dipolar magnético por unidad de volumen. Después nosotros podemos ver que podemos encontrar una relación entre el índice de reflexión y la permitividad del medio, esto no solamente para el modelo de Lorentz, sino esto en general. Ahora, también conocemos que la permitividad del medio está relacionada con la frecuencia angular. Si nosotros reemplazamos todo esto junto con la frecuencia de plasma, nosotros vamos a conseguir esta relación, esta última relación, que sería n cuadrado de omega igual a 1 más omega p al cuadrado dividido para omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado menos i omega gamma. Y nosotros tenemos dos funciones. La una que sería la parte real y la otra la parte imaginaria. ¿Por qué se le conoce como un modelo de Cauchy-Lorentz? Todo esto lo desarrolló solamente Lorentz, pero esta última parte nosotros la podemos ver que se parece mucho o se aproxima a una distribución de Cauchy. Entonces lo que hace Lorentz es simplemente hacer la aproximación que donde dice que donde es 1 sobre pi gamma, nosotros vamos a poner i, que sería el tamaño del pico que nosotros vamos a encontrar dentro de las frecuencias. Si nosotros hacemos estos gráficos, entonces vamos a obtener algo como esto. En la parte derecha nosotros vemos el modelo de Lorentz, donde justamente está el rango de acción de este modelo, tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Mientras que en la izquierda nosotros vemos un experimento hecho con silicio.
en donde podemos ver que justamente el modelo de Lorentz va acercándose. Esto de aquí lo hemos relacionado también dentro del paper que hemos visto. Pero en el paper no nos dice un experimento que estén haciendo, sino lo que hacen es hacer un análisis de cuál de estos modelos se ajustan de mejor manera. A continuar nuestro compañero. Ok, ahora les voy a hablar sobre la elipsometría. ¿En qué consiste este método? Bueno, pues como se ve aquí, dice la elipsometría es una técnica que puede medir el valor de nk tras analizar el cambio en la polarización de la luz. ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso, la componente del campo eléctrico de nuestra onda va a estar dada por la flecha roja. Nótese que esta se encuentra de forma oblicua al plano de incidencia y está linealmente polarizada. De tal forma que esta va a tener una componente paralela al plano, que se la suele notar con P, y una componente perpendicular, que se la suele notar con S. Estas notaciones provienen de alemán. Bueno, la onda se dirige e incide en esta película o lámina, como deseen llamarla. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues la onda resultante, la onda reflejada, pues ya no va a estar linealmente polarizada, sino va a estar elípticamente polarizada. Es decir, va a tener una diferencia de fase entre su componente paralela y su componente perpendicular. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, aquí tenemos una pista del plano de incidencia. Entonces se tiene la onda incidente que pasa del N1, que en general suele ser al N2. Bueno, como se sabe, cuando la onda se refleja, no la totalidad de su componente se va a reflejar, sino que una parte de ello se va a transmitir. Aquí puede ocurrir reflexión total interna, entonces esto va a volver a la interfaz entre N1 y N2 y se podría volver a transmitir, pero ahora sí el medio N1. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si recordamos un poquito de la teoría del ángulo de Brewster, en general, la onda, la componente de la onda que pasa, pues es la onda paralela al plano de incidencia, más no la onda en la parte perpendicular. La parte perpendicular simplemente se va a reflejar. De hecho, esta onda va a estar parcialmente polarizada en el plano de incidencia. Con el componente perpendicular va a ser más pequeño. Bueno, lo que ocurre es que tras esta interacción con el medio N2, pues con una diferente velocidad, entonces la onda que salga ya se va a encontrar con cierto retraso. Si nos fijamos, como esta es la parte paralela, entonces se puede decir que tiene una polarización derecha. Recordando también un poco de las ecuaciones de Fresnel, pues se tiene el coeficiente de reflexión para S, la componente perpendicular, y el coeficiente de reflexión para la componente paralela, la incidencia tendrán esta forma. Nótese que este teta ya es el teta del ángulo de incidencia, puesto que la parte del ángulo transmitido ya se ha reemplazado mediante la ley de Snell y considerado que el índice de refracción del aire es igual a 1. Entonces se tiene estas formas de aquí, que a su vez se pueden dejar en notación imaginaria de esta forma, donde y sub s es la fase de la componente perpendicular y phi sub p es la fase de la componente paralela. ¿Y qué puedo hacer yo con eso? Bueno, mediante ciertos despejes llego a estas fórmulas y finalmente tengo la diferencia de fase. Pero aún así no he obtenido n. Pero si se recuerda un poco de la teoría de óptica, se tienen unas láminas especiales, que son las láminas de media onda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en estas láminas nosotros conocemos fórmulas para la diferencia de fase. Que tienes 2pi por la diferencia de las frecuencias de cada uno por el tiempo. Bueno, el tiempo viene dado por 2, por n, que en este caso va a ser el n2, el índice de refracción, por d, que es el ancho de esta lámina delgada, que en general se suele encontrar en longitud de los nanómetros, y c, que es la velocidad de la luz en emisión. Bueno, entonces se tiene esta formulita de acá. A su vez, la variación de las frecuencias se puede encontrar por m, que es el número entero, que se resta como la diferencia entre fases, por Free Spectral Range, que es este rango que van a entender entre pico y pico de la onda paralela y la onda perpendicular. Este más o menos de cero dependerá de cuál de estas estemos considerando. Como se ve aquí tenemos dos flechas. Y con ello, pues ya podríamos encontrar el valor de n. Recordando que si este es un n complejo, pues será n igual a n más ik, siendo k la constante de extinción. Y con ello ya podríamos encontrar el valor de k. Eh, Ahora bien, ¿cuál es un poco el lío con este método? Principalmente está en la medición. Aunque el método es muy bueno, aunque tuviéramos una lámina de 1 nanómetro, en realidad estaríamos pagando un error a la larga de 0.001, bueno, 100 unidades para el índice de refracción. Y eso no es considerable porque normalmente no se tiene una lámina de 1 nanómetro, sino de un grosor mayor. Entonces, por ello se han propuesto métodos alternativos, por ejemplo, el método de Dupin. Esto es un poco el equipo de laboratorio, que muestra que la onda esté polarizada linealmente, polarizada,
pero principalmente su método se basa en el hecho de obtener múltiples reflexiones en esta MFC, que es una Monolithic Fabry-Perot Cavity, una cavidad monolítica de Fabry-Perot, donde lógicamente se va a estar reflejando la onda, produciendo muchas reflexiones internas, de hecho entre A, B, C y D, hasta salir acá, y con ello él busca mejorar su precisión. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.